Hubo un día en que la voz de Jesús hizo que el odio se callara, que la ira soltara sus armas, y que los corazones quedaran desnudos ante la verdad. Cuando escuchamos la frase "cuando las piedras callaron y el corazón despertó", no solo estamos recordando un hecho histórico, sino un espejo que se levanta frente a nuestras vidas. La escena parece sencilla: una multitud, una mujer acusada, Jesús en medio. Pero si vamos más profundo, vemos que allí no solo se libraba un juicio humano, sino que se estaba revelando un misterio eterno. Imagina el ruido de las voces acusadoras. Cada palabra cargada de dureza, cada mirada queriendo herir más que las mismas piedras que sostenían en sus manos. Ellos no llevaban piedras por justicia, sino por rabia, por orgullo, por un corazón ciego. Esa multitud representa a la humanidad cuando olvida la misericordia, se convierte en juez implacable, incapaz de mirar primero dentro de sí. Jesús, en cambio, no entra en la batalla de gritos. No responde a la prisa de los hombres. Se inclina y escribe en la tierra, Juan capítulo 8 versículo 6. Ese gesto, que parece tan pequeño, encierra una sabiduría infinita. El Hijo de Dios, que podría haber hablado con voz de trueno, prefiere hablar con silencio. Ese instante nos enseña que no todas las respuestas están en la rapidez, muchas veces la respuesta más sabia está en la calma, en dejar que la verdad hable por sí sola. Y aquí está la primera gran enseñanza: cuando las piedras callaron, fue porque antes Jesús enseñó a callar a la multitud con su silencio. Su calma no era debilidad, era autoridad. La autoridad de alguien que sabe que la justicia verdadera no se impone con gritos, sino con la verdad que desnuda los corazones. Ahora reflexionemos: ¿cuántas veces en nuestra vida hemos sido como aquella multitud? ¿Cuántas veces hemos tenido una piedra en la mano, no de piedra real, sino de juicio, de palabras hirientes, de pensamientos condenatorios hacia otros? Es fácil señalar, es fácil gritar culpable cuando el error del otro se ve. Pero, ¿qué de las culpas que guardamos escondidas en el corazón? Jesús sabía que todos los que estaban allí tenían una historia propia de pecado. Y con una sola frase, los confrontó: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, Juan capítulo 8 versículo 7. Esta frase no fue un permiso para justificar el error de la mujer, sino una revelación de lo que todos ocultaban. Jesús estaba mostrando que la justicia humana siempre será limitada, porque quien juzga también está marcado por la fragilidad. Nadie allí podía levantar la piedra sin, al mismo tiempo, condenarse a sí mismo. El corazón despierta cuando la piedra cae. Porque soltar la piedra no era solo dejar un objeto en el suelo, era reconocer: yo también fallo. Yo también necesito gracia. Yo también soy débil. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta más: reconocer nuestra propia necesidad. La mujer, en medio de todo, representa también a la humanidad entera. Ella estaba rodeada de voces, pero la única voz que podía cambiar su vida era la de Jesús. Y es lo mismo que pasa hoy. Hay voces que nos dicen: no vales, eres un error, ya no hay oportunidad. Pero cuando Jesús habla, esas voces se apagan, porque su palabra no solo libera, también restaura. Cuando Él le dice: yo tampoco te condeno. Vete, y no peques más, Juan capítulo 8 versículo 11, no le estaba diciendo que lo que hizo estaba bien, sino que a partir de ese instante, tenía una nueva oportunidad. Y ahí es donde el corazón despierta, cuando entiendes que a pesar de tus caídas, la gracia de Dios puede abrirte un camino nuevo. Hoy podemos preguntarnos: ¿qué piedras estamos cargando en nuestras manos? ¿A quién estamos juzgando? ¿Qué condena llevamos en el corazón? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, sostenemos piedras contra los demás, pero también contra nosotros mismos. Y Jesús nos invita a dejarlas caer, a escuchar su voz, a despertar a la vida nueva que Él ofrece. El eco de esas piedras golpeando el suelo aquel día todavía suena en nuestra historia, porque cada vez que soltamos el rencor, cada vez que perdonamos, cada vez que decidimos amar en lugar de condenar, las piedras vuelven a callar y el corazón vuelve a despertar. Ese día, el suelo estaba lleno de polvo y el aire cargado de tensión. Las piedras, duras y pesadas, eran símbolos de lo que cada uno llevaba dentro: resentimiento, juicio, soberbia, rabia contenida. La multitud no veía a la mujer como un ser humano, sino como un error que debía ser borrado. Pero Jesús, con su calma, enseñó que la verdadera justicia no consiste en destruir, sino en sanar. El momento clave fue cuando Él se inclinó. Ese gesto tiene un peso espiritual profundo. El Hijo de Dios se agacha hasta la tierra, el mismo polvo del que fuimos formados, Génesis capítulo 2 versículo 7.
Era como si Jesús recordara a todos que la humanidad, en su grandeza y en su miseria, sigue siendo barro en las manos del Creador. Escribir en el suelo no fue un acto sin sentido, fue un recordatorio. Todos venimos de la tierra, todos somos frágiles, todos podemos quebrarnos. Ahora pensemos, ¿qué escribía Jesús en la arena? La Biblia no lo dice, pero lo que importa no es el contenido, sino el acto. Lo que él hacía era mostrar que la respuesta no estaba en las piedras de juicio, sino en la tierra del origen. Nos enseñaba a mirar hacia abajo, hacia nuestra raíz, para reconocer que sin gracia somos polvo, y al polvo volveremos, Eclesiastés capítulo 3 versículo 20. Luego vino su voz. Una voz que no necesitó gritar para ser oída, porque el que habla con verdad no necesita volumen, necesita autoridad. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Juan capítulo 8 versículo 7. Esa frase fue como un espejo roto delante de cada corazón. Nadie podía escapar de esa verdad, porque cada uno, en su interior, sabía que no estaba limpio. Y aquí está la segunda gran enseñanza. Jesús no condenó con sus palabras, sino que llevó a cada uno a juzgarse a sí mismo. El sabio no impone con fuerza, guía para que la verdad nazca dentro del otro. Eso es lo que hace la voz de Dios. No nos arrastra, nos confronta con nuestra propia conciencia. Las piedras cayeron, y con cada golpe en la tierra también caían las máscaras. El anciano que había vivido creyéndose justo tuvo que reconocer su orgullo. El joven que pensaba tener la razón entendió que su corazón estaba lleno de errores ocultos. Cada piedra que tocaba el suelo era una confesión silenciosa. La mujer, mientras tanto, seguía arrodillada, esperando lo peor. Ella no sabía todavía lo que iba a escuchar, no conocía la misericordia en su máxima expresión. Y entonces vino la pregunta que desarma cualquier temor: ¿dónde están los que te condenan? Juan capítulo 8 versículo 10. Nadie respondió, porque ya no había acusadores. Jesús la miró y dijo: yo tampoco te condeno. Vete, y no peques más. Juan capítulo 8 versículo 11. Esa frase es el corazón de toda esta historia. No se trataba solo de salvar a una mujer de una muerte cruel, se trataba de mostrarle al mundo que la gracia de Dios es capaz de apagar la ira y abrir un camino nuevo. Aquí está la reflexión más profunda: la misericordia no es excusa, es transformación. Jesús no dijo sigue igual, sino levántate, tienes otra oportunidad, pero hazlo diferente. Eso es lo que la verdadera gracia hace, no nos deja en el mismo lugar, nos impulsa hacia un futuro distinto. Ahora pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado arrodillados como esa mujer, temiendo la condena? Tal vez no con piedras en las manos de otros, pero sí con palabras, con recuerdos, con culpas que parecen perseguirnos. Jesús sigue repitiendo lo mismo: yo tampoco te condeno. Pero esa voz no se queda allí, también nos dice: vete y no peques más. Nos recuerda que el amor de Dios nunca será una justificación para seguir cayendo, sino una fuerza para levantarnos. Ese día no fue un simple episodio en Jerusalén. Fue un anuncio de lo que vendría en la cruz, un inocente tomando el lugar de los culpables, una vida entregada para que otras vidas se levanten. La mujer libró sus piedras, pero Jesús estaba caminando hacia un destino donde él mismo recibiría clavos. Y esa es la paradoja más grande del amor divino: aquel que tenía todo el derecho de condenarnos, decidió salvarnos con su sangre. Por eso, cuando decimos cuando las piedras callaron y el corazón despertó, no hablamos solo de la multitud que soltó sus armas, hablamos de nosotros cuando dejamos de vivir en juicio y comenzamos a vivir en gracia. Porque cada vez que perdonamos, cada vez que soltamos el rencor, cada vez que elegimos amar en vez de condenar, estamos repitiendo lo que pasó aquel día: las piedras vuelven a callar y los corazones vuelven a despertar. Lo que pasó ese día frente a Jesús no quedó en el pasado, se sigue repitiendo cada día, aunque con rostros distintos. Ya no vemos multitudes con piedras en las plazas, pero sí vemos corazones que señalan y condenan desde la sombra de una pantalla. En nuestras conversaciones, en las redes sociales, en la forma en que hablamos de otros, muchas veces somos como aquella multitud, rápidos para juzgar, lentos para mirar dentro de nosotros. Cada comentario cruel, cada burla, cada crítica que busca destruir y no levantar, es una piedra que lanzamos. Y lo más doloroso es que a veces lo hacemos sin darnos cuenta, creyendo que tenemos razón. Pero Jesús nos recuerda: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Juan capítulo 8 versículo 7. Esa voz resuena hoy como un eco eterno, preguntándonos si realmente tenemos derecho a condenar al otro cuando también cargamos con nuestras propias caídas.
Piensa en la mujer de aquella historia. Ella estaba expuesta, todos sabían de su error. Pero, ¿qué pasaba con los que la acusaban? Sus pecados no eran públicos, pero existían. Esa es otra enseñanza poderosa. La falta de misericordia suele esconder una falta de honestidad con uno mismo. Juzgamos duro porque no hemos sanado lo que llevamos dentro. Y aquí está la invitación. Soltar las piedras en este tiempo no significa dejar caer una roca del suelo, significa dejar ir la crítica, el resentimiento, el juicio que guardamos contra otros y contra nosotros mismos. Porque hay quienes cargan piedras no para lanzarlas hacia afuera, sino hacia adentro, contra su propia vida. La culpa, la vergüenza, la voz que dice ya no hay perdón para ti, esas también son piedras, y pesan más que cualquier roca física. Jesús nos muestra otro camino. Él no vino a multiplicar condena, vino a multiplicar misericordia. Lo dejó claro en sus palabras, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo, Juan capítulo 12 versículo 47. Eso no significa que el pecado no importe, significa que su amor es más grande que nuestro error. Cuando aplicamos esta enseñanza a nuestra vida, algo cambia. Comenzamos a mirar al otro no con los ojos del acusador, sino con los ojos del que sabe que también ha sido perdonado. La sociedad necesita más de ese espíritu, menos piedras y más manos que levanten. Porque levantar una piedra es fácil, pero extender una mano para ayudar cuesta valentía y humildad. Hoy, cuando vemos tanta división, tanto odio, tanta frialdad, esta historia se vuelve aún más actual. Los juicios destruyen familias, rompen amistades, levantan muros. Pero cuando recordamos lo que Jesús hizo aquel día, aprendemos que siempre existe otra respuesta, la misericordia que transforma. La mujer se levantó distinta porque se encontró con una mirada que no la condenó, sino que la invitó a caminar diferente. Eso mismo es lo que Jesús sigue ofreciendo, una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, una vida que ya no está definida por el error, sino por la gracia. Las piedras callaron entonces, y los corazones despertaron. Y cada vez que decidimos dejar de condenar para comenzar a amar, ese milagro se repite en nuestro tiempo. Ese milagro no quedó encerrado en un recuerdo antiguo, porque la misericordia nunca envejece. Cada vez que un corazón decide amar en lugar de condenar, el eco de aquellas piedras que cayeron al suelo vuelve a sonar. Es como si la tierra misma recordara que un día dejó de ser escenario de muerte para convertirse en suelo de gracia. El despertar del corazón no es un instante emocional, es un camino. La multitud que se marchó aquel día llevaba una lección invisible sobre los hombros. El verdadero valor no está en sostener una piedra, sino en tener la humildad de soltarla. Y cuando las piedras callan, algo se rompe dentro de nosotros, pero no es destrucción, es liberación. Juzgar aprisiona. Perdona un instante y observa, cada vez que señalas a alguien, cargas un peso extra, te atas a su error, lo llevas contigo como una cadena. En cambio, cuando eliges la misericordia, algo en ti también se libera. Es como si tu espíritu respirara más hondo, como si el corazón encontrara más espacio para la paz. Eso es lo que pasó con quienes dejaron caer las piedras, se fueron más ligeros, aunque tal vez no lo entendieron en ese momento. La mujer, por su parte, no solo fue liberada de la muerte, fue liberada de la voz que la condenaba sin descanso. Porque lo más terrible de ser juzgado no es el ruido de las voces externas, es el eco que queda dentro. No vales, no tienes futuro, ya todo terminó para ti. Y Jesús apagó ese eco con una sola frase, yo tampoco te condeno, Juan capítulo 8 versículo 11. Aquí descubrimos otra verdad. La voz de Cristo no solo silencia al mundo, también silencia las tormentas internas. Nos enseña a vivir no desde la culpa, sino desde la gracia. Y cuando eso sucede, el corazón despierta de verdad, porque ya no late desde el miedo, sino desde el amor. Lo que ocurrió aquel día fue más que un acto de misericordia, fue un cambio de dirección para toda la humanidad. Una multitud descubrió que nadie está libre de error. Una mujer descubrió que su vida no había terminado. Y nosotros, al escuchar este relato, descubrimos que las piedras que cargamos, tanto contra otros como contra nosotros mismos, pueden caer hoy también. La enseñanza se mantiene clara, juzgar es fácil, pero amar es divino. El juicio endurece, el amor transforma. Las piedras cierran caminos, la misericordia los abre. Y cada vez que elegimos este segundo camino, no estamos imitando a los acusadores, estamos caminando tras los pasos de Jesús. El eco de esas piedras que no fueron lanzadas sigue sonando en nuestra memoria, como un recordatorio eterno de que todos cargamos con algo que podría habernos condenado. Pero al mismo tiempo, ese eco se convierte en música de libertad,
porque el silencio de las piedras permitió que la voz del amor hablara más fuerte. Y aquí está el centro de la enseñanza: nadie gana cuando se juzga, pero todos ganamos cuando amamos. El juicio siempre divide, nos separa en culpables e inocentes, en dignos e indignos, pero el amor une, restaura y recuerda que en la mesa de Dios siempre hay un lugar para todos. El problema del juicio es que ciega. Nos convence de que somos mejores, más santos, más correctos que los demás. Pero en realidad, el que juzga se coloca una venda en los ojos y deja de ver su propia fragilidad. Es como mirar la paja en el ojo ajeno y no notar la viga que atraviesa el nuestro. Mateo capítulo 7 versículo 3. Por eso, cuando Jesús hizo callar a los acusadores, no estaba simplemente defendiendo a una mujer, estaba mostrando a toda la humanidad su verdadera condición. Todos necesitamos gracia, todos necesitamos perdón, todos necesitamos misericordia. El amor, en cambio, abre los ojos. Nos ayuda a reconocer que cada ser humano tiene una historia, una batalla, un dolor que no conocemos. Nos invita a acercarnos no con la mano que lanza la piedra, sino con la mano que levanta al caído. Amar es atreverse a ver más allá del error para descubrir el corazón que todavía late detrás de las heridas. Ese día, la multitud que se fue con las piedras en el suelo probablemente no entendió todo lo que había ocurrido, pero dentro de cada uno nació una semilla. Porque nadie se va igual después de haber estado frente a Jesús. La misericordia deja huellas que transforman silenciosamente. Quizá alguno de ellos, al llegar a su casa, recordó su propio pecado y se dio cuenta de que no era distinto de aquella mujer. Quizá otro, al mirar a su familia, pensó en cuánto había juzgado sin amor. Quizá otro, al escuchar de nuevo la voz de Jesús en su memoria, comenzó a preguntarse si la vida podía vivirse de otra manera. Eso mismo ocurre con nosotros. Cada vez que dejamos las piedras en el suelo y dejamos que hable el amor, algo en nosotros cambia. Se abre un camino nuevo, no solo para quien recibe misericordia, sino también para quien la da. Porque perdonar no libera únicamente al perdonado, libera también al que perdona. El corazón humano fue creado para amar, pero muchas veces lo llenamos de prejuicios, rencores, críticas y condenas. Es como cargar piedras dentro del pecho, nos pesan, nos endurecen, nos impiden vivir con ligereza. Pero cuando soltamos esas piedras, cuando renunciamos al juicio, cuando elegimos el amor, el corazón despierta y se vuelve ligero como nunca. Entonces entendemos lo que significa vivir libres. La verdadera libertad no es hacer lo que queramos sin consecuencias. La verdadera libertad es vivir sin cadenas de odio ni de condena, es poder mirar al otro con compasión en lugar de con desprecio. Y esa libertad nace únicamente del amor. Jesús lo demostró con su gesto: mientras todos querían señalar, Él se inclinó hacia abajo. Mientras todos gritaban condena, Él habló de gracia. Mientras todos querían destruir, Él decidió construir una nueva oportunidad. Y cada vez que hacemos lo mismo, cuando decidimos no juzgar y elegimos amar, estamos escribiendo con nuestras acciones en la tierra las palabras que Dios escribió aquel día en el corazón humano: la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago capítulo 2 versículo 13. Cada vez que optamos por la misericordia, no solo transformamos al otro, también transformamos nuestro propio corazón. Porque el juicio aprisiona, endurece, nos vuelve fríos, mientras que la gracia despierta, suaviza y abre caminos que antes parecían imposibles de recorrer. Piensa en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en las amistades, incluso en la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. Cada crítica innecesaria, cada comparación que hacemos con los demás, cada mirada de superioridad, es una piedra que sostenemos, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta del peso que cargamos. Pero cuando dejamos esas piedras caer, cuando respiramos profundo y elegimos el amor por encima del juicio, algo cambia. Los corazones se liberan de cadenas invisibles. Las palabras que podrían herir se transforman en palabras que levantan. Las manos que podrían empujar se convierten en manos que sostienen. Ese día, frente a Jesús, la multitud se dispersó con las piedras en el suelo. Pero no todas las piedras eran visibles. Muchas eran invisibles: los pensamientos de orgullo, las dudas que convertimos en desprecio, los recuerdos de errores que usamos para condenar a otros. Cada vez que elegimos no juzgar, también dejamos caer esas piedras invisibles, y es ahí donde ocurre el milagro silencioso: el corazón despierta, se ensancha y aprende a vivir en armonía. El amor que seguimos eligiendo no es solo una emoción, es una fuerza que rompe ciclos. Rompe el ciclo del odio, rompe el ciclo de la crítica, rompe el ciclo de la desconfianza. Porque cuando aprendemos a no juzgar,
abrimos espacio para la reconciliación, para la compasión, para la paz interior. Y en ese espacio, incluso las personas más heridas encuentran consuelo, y los que alguna vez fueron acusadores pueden descubrir que también necesitan perdón. Jesús nos enseñó que cada piedra no lanzada es una oportunidad de cambio. Cada silencio ante la condena es un acto de libertad. Cada acto de amor en lugar del juicio es un paso hacia una vida más plena. Y mientras más corazones despierten a esta verdad, más se transforma el mundo a nuestro alrededor, porque la misericordia no se queda en lo abstracto, se manifiesta en nuestras acciones, en la manera en que miramos, hablamos y actuamos. De manera sutil pero poderosa, aprendemos que no hay verdadera grandeza en condenar, sino en levantar. No hay verdadera fortaleza en señalar errores, sino en sostener al caído. Y cada vez que repetimos este gesto de gracia, escribimos nuevamente en la historia de nuestra vida y en la de los demás las palabras que Dios quiere que permanezcan: amor, perdón, compasión y esperanza. Porque así como las piedras callaron ese día, y los corazones despertaron, cada acto de misericordia que realizamos hoy tiene el poder de callar la condena y despertar un nuevo corazón. El milagro de dejar caer las piedras no se limita a un escenario antiguo. Sucede hoy, en cada familia, en cada oficina, en cada calle. Cada vez que alguien decide no criticar a un hermano por un error, está repitiendo aquel acto silencioso de Jesús. Cada vez que un padre no culpa ni grita a su hijo por un tropiezo, cada vez que una madre elige guiar con paciencia en lugar de señalar, las piedras callan y un corazón despierta. En el trabajo, también se repite esta lección. Cuando un compañero falla, es fácil mirar con superioridad, juzgar, murmurar a escondidas. Pero cuando eliges acercarte, escuchar, comprender y enseñar sin humillar, estás imitando la voz de Cristo. Estás construyendo un ambiente donde todos pueden aprender, crecer y levantarse, en lugar de vivir con miedo a las piedras que podrían caer sobre ellos. Entre amigos ocurre igual. La comparación, la envidia, la crítica disfrazada de broma son piedras invisibles que dañan lentamente. Pero cuando elegimos el apoyo sobre la burla, la comprensión sobre la sospecha, descubrimos que la amistad se fortalece, que los lazos se profundizan y que todos los involucrados despiertan a la compasión. Y lo más difícil, quizá, es con nosotros mismos. A veces somos los jueces más implacables de nuestras propias vidas. Nos señalamos por cada error, cada caída, cada decisión que creemos incorrecta. Jesús nos recuerda que incluso frente a nuestro propio juicio podemos elegir la gracia, dejar caer la piedra que sostenemos contra nuestro corazón, perdonarnos, levantarnos y continuar con esperanza. El poder de no juzgar transforma relaciones, corazones y vidas enteras. Porque cada vez que evitamos lanzar una piedra, abrimos espacio para que el amor actúe. Cada silencio ante la condena es un acto de valentía, porque requiere dejar de lado el orgullo, la necesidad de tener la razón y la ilusión de control sobre la vida del otro. En este mundo donde es tan fácil señalar, criticar y dividir, la enseñanza de Jesús sigue siendo urgente y radical. Callar las piedras no es debilidad, es fuerza. Amar en lugar de condenar no es ingenuidad, es sabiduría. Y cada acto de misericordia es un testimonio silencioso de que otro camino es posible, un camino donde los corazones despiertan, donde los lazos se restauran, y donde la vida encuentra su armonía. El desafío está frente a nosotros todos los días. Podemos vivir atrapados en la tentación de juzgar, en la comodidad de criticar, en la seguridad de mirar los errores de los demás para sentirnos justos. O podemos elegir dejar caer las piedras, mirar con amor, caminar con paciencia, y despertar corazones, comenzando con el nuestro. Cada piedra que no lanzamos, cada acto de compasión que damos, es una réplica viva de aquel día en Jerusalén. Y cada corazón que despierta, es una señal de que la misericordia no es solo historia antigua, sino fuerza viva que transforma nuestro tiempo, nuestro entorno y nuestra propia vida. Cada piedra que decidimos no lanzar tiene un poder silencioso que va más allá de lo que podemos imaginar. No solo libera al que podría haber sido herido, sino que transforma a quienes nos rodean. Una acción de misericordia puede comenzar un efecto en cadena, un corazón despierta, y ese corazón toca a otro, y otro, hasta que la gracia se multiplica sin que nadie se dé cuenta. En un vecindario donde los rumores corren como viento, un gesto de paciencia puede detener el flujo de críticas. En una escuela donde los jóvenes se juzgan entre sí, una palabra amable puede abrir espacios de confianza. En una familia donde la tensión y la frustración se acumulan, elegir no señalar sino acompañar puede cambiar la energía de todo un hogar. Cada vez que alguien suelta la piedra que estaba a punto de lanzar, la armonía encuentra un camino.
El mundo cambia en los detalles, en los pequeños actos que parecen insignificantes, pero que llevan la fuerza de la misericordia. Porque cuando aprendemos a no juzgar, estamos sembrando semillas de esperanza en la tierra que parecía estéril. Estamos enseñando, con nuestra vida, que existe otra manera de vivir, no con miedo, no con resentimiento, no con control, sino con amor, paciencia y compasión. Piensa en cómo esos gestos silenciosos podrían multiplicarse. Un niño que ve a su maestro guiar con comprensión en lugar de gritar, un amigo que aprende a escuchar en lugar de criticar, un vecino que decide ayudar en lugar de hablar mal del otro. Cada piedra que cae al suelo en silencio tiene el poder de abrir un corazón, y cada corazón abierto puede abrir otro. El milagro de ese día en Jerusalén se repite continuamente, en cada momento en que alguien decide amar en vez de condenar. Y lo más sorprendente es que no necesitamos hacer grandes gestos para que ocurra. Basta con soltar la piedra que sostenemos en nuestras manos, dejar de murmurar, dejar de criticar, dejar de mirar con superioridad. Basta con elegir el silencio de la misericordia y la acción del amor. Jesús nos enseñó que el verdadero poder no está en juzgar ni en señalar, sino en levantar, en restaurar, en despertar corazones. Cada vez que actuamos desde esa perspectiva, estamos continuando su obra, no con palabras grandiosas, sino con decisiones simples y cotidianas que transforman lo que tocamos. Y así, lentamente, corazón tras corazón, acción tras acción, la comunidad comienza a cambiar. El miedo y la desconfianza pierden fuerza. La paz encuentra su lugar. La alegría y la esperanza, que parecían olvidadas, comienzan a brotar de nuevo. Y todo porque alguien, un solo corazón, decidió no levantar la piedra, decidió amar. Ese es el mensaje que Jesús dejó en ese día de piedras calladas, que no hay límite para la gracia, que la misericordia siempre puede superar el juicio, y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de sembrar un despertar en quienes nos rodean, con gestos que parecen pequeños, pero que contienen el poder de cambiar el mundo. Y así llegamos a un punto donde el milagro deja de ser solo historia y se vuelve vida. Las piedras callaron, los corazones despertaron, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser parte de ese despertar hoy. Piensa en ello, cada gesto de compasión, cada silencio ante la condena, cada decisión de no juzgar, es un pequeño milagro. Puede que nadie lo vea, puede que nadie lo reconozca, pero la vida lo siente, el corazón lo siente, y el alma también. Porque lo que hacemos en secreto, con amor y humildad, tiene un poder que trasciende cualquier mirada o palabra de juicio. Jesús nos enseñó que la verdadera fuerza no está en levantar piedras, sino en soltarlas. No está en señalar errores, sino en acompañar caminos. No está en criticar, sino en amar. Y cuando comprendemos eso, todo cambia. Nuestra manera de mirar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, todo se transforma, porque la misericordia deja huellas invisibles, pero eternas. Ahora mírate a ti mismo, ¿cuántas piedras llevas aún en tus manos? ¿Cuántos juicios, críticas, resentimientos te pesan y te impiden vivir con libertad? Hoy puedes soltarlas. Hoy puedes elegir mirar al otro con ojos de compasión, incluso cuando parece difícil. Hoy puedes despertar tu propio corazón. Y cuando lo hagas, descubrirás algo maravilloso. La paz no viene de que los demás cambien, viene de que tú decides amar. La libertad no viene de que desaparezcan los errores a tu alrededor, viene de que dejas de cargar con las piedras. La verdadera grandeza no está en juzgar ni señalar, sino en levantar, acompañar y sembrar esperanza. Así, cada corazón que despierta, cada acto de misericordia, se convierte en un faro silencioso en medio del mundo. Y aunque nadie vea tu gesto, aunque nadie diga tu nombre, estás escribiendo historia con tu vida. Estás repitiendo lo que Jesús hizo aquel día: transformar, no destruir, levantar, no derribar, amar, no condenar. Hoy, mientras escuchas estas palabras, tienes en tus manos la oportunidad de cambiar algo. No un país, no 1.000.000 de personas, sino un corazón, y a veces, un solo corazón es suficiente para iniciar una revolución. Porque cuando dejamos caer la piedra, cuando silenciamos el juicio, cuando elegimos amar, ocurre el milagro más grande: el corazón despierta, el alma se expande, y el mundo, aunque sea un poquito, comienza a ser un lugar mejor. Y si recuerdas solo una cosa de esta historia, que sea esto: cada piedra que no lanzas, cada acto de amor que eliges, tiene el poder de cambiar la vida, empezando por la tuya.